Recuerdo muy bien la noche en que fui a ver la película Man of Steel por primera vez. Era una función de estreno a la medianoche en una cadena de cines que ya no existe en mi país. Hoy en día muchos están familiarizados con este tipo de funciones, pero en aquellos años era algo relativamente nuevo. De hecho, solo éramos unas 30 personas en todo el cine. Pero eso no me importó a mí. Yo estaba muy emocionado por ver la nueva película de mi superhéroe favorito, una de la que me había enamorado desde los hermosos trailers que sacaron. Yo traía el hype a tope y cuando salí de ver la película, la amé con todo mi corazón. Y pensé que todos los demás harían lo mismo, pero qué equivocado estaba. Al día siguiente llegué todo desvelado a dar clases en una escuela en la que trabajaba y le pregunté a una amiga mía que también había ido a ver la película si le había gustado. Ella me dijo literalmente, es la cosa más aburrida del mundo. Yo me quedé como en shock porque regularmente ella y yo coincidíamos en varios gustos. Y yo esperaba que platicáramos de lo genial y hermosa que había sido Man of Steel. Y pues en vez de eso la plática fue un gran debate entre nosotros para ver quién tenía razón. Después, al entrar al internet, me di cuenta que muchas personas se habían pasado por algo similar, ya que la película había sido amada por unas personas y detestada por otras, y así fue como la película, que debió ser un éxito universal, que le diera un buen inicio al llamado universo extendido DC, tal y como las de Marvel de aquellos años, se convirtió en una cinta que dividió la opinión de la audiencia. Han pasado 10 años desde aquellos sucesos y ahora me pregunto qué tan bien ha envejecido la película. De eso te voy a hablar en este video, ya que volví a ver la película y te voy a dar mi opinión honesta de las cosas que creo que funcionan y de las que no. Esto va a ser lo más cercano a una reseña que vas a encontrar en mi canal, porque regularmente yo no hago ese tipo de contenido, pero hoy tengo una muy buena razón para hacerlo. Y es que resulta que hace un par de días me llegó un correo de mis amigos de Netflix invitándome al fan event que se llevará a cabo este 4 de diciembre en la Ciudad de México, al que asistirá el mismísimo Zack Snyder para promocionar su nueva película Rebel Moon, la cual se estrena el 22 de diciembre en Netflix. Todavía no me dicen si lo voy a conocer, si lo voy a ver de lejos, si lo voy a entrevistar, todavía no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que estoy muy contento de haber recibido ese correo. Y te tengo una gran noticia, tú puedes ir conmigo a este evento. Más adelante en el video voy a platicarte cómo está la dinámica y mucha atención porque tienes muy pocos días para participar. Entonces bueno, aquí tuvimos que aguantar un poco el video que ya estábamos trabajando y en vez de ese sacar este que tiene que ver con el cine de Snyder, para que los verdaderos fans del director se enteren de cómo pueden participar. Vamos pues con el análisis y en un ratito la dinámica. El origen de Superman es uno que ha sido mostrado y reinterpretado una y otra vez dentro de la cultura pop. Cada versión es ligeramente diferente e incorpora u omite algunos detalles. Por ejemplo, en la versión original del cómic de 1938 jamás te dicen el nombre del planeta que explotó o el nombre de los padres de Kal-El. Solo menciona que un científico colocó a su hijo recién nacido en una nave improvisada. Conforme pasaron los años, más elementos fueron añadiéndose a estos mitos, como los nombres de los padres de Kal, el planeta, e incluso durante los 80 se presentó la idea de que Kal era kryptoniano por herencia, porque realmente había nacido en una cámara Matrix en la Tierra. En ocasiones Jor-El y Lar están seguros de querer mandar a su hijo por el río cósmico del destino y en ocasiones tienen dudas y creen que es mejor que todos mueran juntos como una familia. Pero si hablamos de orígenes, creo que Man of Steel presenta uno de los más completos de todos. Esta primera escena funciona perfectamente bien para presentarnos a la cultura kryptoniana, ya que en unos minutos entendemos que se trata de una civilización en decadencia, que ha perdido gran parte de su libre albedrío y que está inmersa en un sistema político que le ha fallado a su gente, a tal grado que han agotado sus propios recursos naturales, lo cual ocasionó el fin de su mundo. Este tema de gobiernos agotando recursos naturales y poniendo en peligro al mundo ha envejecido muy bien, sobre todo porque cada vez parece que nos acercamos a un destino similar. Al ver esto, una fracción militar liderada por Zod da un golpe de estado y pretenden salvaguardar a Krypton a través del Códex, un resto óseo que contiene la información genética de todos los kryptonianos por nacer. Entonces hay una crisis seguida de un golpe de estado medio fascista, porque Zod pretende conservar los buenos linajes de Krypton y descartar a los otros. Jor-El no está de acuerdo y esto los lleva a enfrentarse momentos antes de que logre mandar a su hijo Kal-El a la Tierra. Durante esta lucha, Zod mata a Jor-El, pero al final es juzgado como un criminal por el Consejo de Krypton y enviado a la zona fantasma. Lamentablemente nada de esto detiene el inminente final de Krypton y su civilización, comenzando así la leyenda del héroe más grande de la Tierra. A mí me encanta toda esta secuencia, creo que es una de las mejores adaptaciones de la destrucción del planeta Krypton que hayamos visto, porque no solo te presentan a los padres de Kal-El explotando y ya, sino que hace que te involucres en todo este panorama
sociopolítico de Krypton. Entonces bueno, aquí en el canal donde nos tomamos los cómics muy en serio, nos encanta. Además me sigue gustando el world building que hicieron aquí. La cultura se siente real, con ciertos colores predominantes, costumbres, especies animales e incluso si te fijas, la tecnología que presentan deriva de sus formas de vida nativas. Las naves en forma de pene gigante, esas sí me siguen dando risa. Puntos extras por la hermosa música de Hans Zimmer, o sea, fíjate en esto. Hay metal en la banda sonora de Man of Steel. No me refiero a metal como género musical. Me refiero a que literalmente escuchas al metal sonar. Déjate explico. Resulta que para esta cinta, Hans Zimmer contrató un percusionista escultor que se dedica a realizar instrumentos a partir del metal, que son frotados por un arco de violín con cuerda de paracaídas. Este sonido tan característico que escuchamos tipo sintetizador, realmente se trata del metal vibrando, lo cual da como resultado un sonido bastante peculiar, algo que suena sintético pero al mismo tiempo cálido y orgánico. Más adelante en un video específico de este tema, pero tenía que mencionarlo ahora. Otra cosa que me encanta de la cinta es que no se trata de una historia completamente lineal, sino que cuenta la niñez de Clark y momentos claves de su juventud e infancia a través de flashbacks, lo cual hace, en mi opinión, que la cinta se sienta mucho más dinámica y no tan convencional. Uno de los flashbacks que más me gustó fue este en el que Clark experimenta algunos de sus poderes por primera vez y su madre lo calma haciendo que Clark se enfoque en el sonido de su voz. Esto me recuerda a lo que algunas personas hacen para calmar la ansiedad, el hecho de enfocarse en cosas muy específicas. La primera vez que vi la cinta no me pasó esto por la cabeza, pero la verdad es que hace 10 años no veía que este tema de la ansiedad fuera un tema tan público y tan discutido como hoy en día. Entonces siento que esto envejeció muy bien. Uno de los puntos que siento que pudieron mejorar de estos flashbacks fueron algunas de las acciones que realizó Clark antes de ser Superman. Por ejemplo, el hecho de robarse algo de ropa. Suena como una ñoñada, pero creo que una escena de él dejando algo de dinero en la puerta, como pagando la ropa que se llevó, hubiera sido algo muy Superman de su parte. Y estoy seguro que muchos se preguntan de dónde carajos iba a sacar el dinero si acaba de naufragar. Del mismo lugar de donde sacó el que seguramente es el mejor currículum en la historia laboral del mundo, ya que lo contrataron inmediatamente para un proyecto ultra secreto del gobierno y como reportero del diario El Planeta. En otras palabras, del poder del guión. Otra cosa que no se me hizo nada Superman de su parte fue cuando estrelló este camión en unos postes de luz, lo cual seguramente dejó algunas cuadras de la ciudad sin energía eléctrica por algún tiempo. Pero creo que este punto de que no se sienta tan Superman todavía tiene que ver con un punto de la trama que no sé si me gusta por completo. Como que hay días y días. Déjate digo cuál es para que tú me digas en los comentarios si a ti te gustó este cambio o no. En la mayoría de historias y adaptaciones de Superman lo vemos interactuar y ser formado en distintos puntos de su vida por dos figuras paternas. Pero aquí sucede algo muy interesante. Man of Steel cambia por completo la dinámica de los dos padres que Superman tiene. Esta adaptación de Jonathan Kent es muy diferente a todas las demás, ya que no es este granjero que se enfoca en resolver los problemas que tiene enfrente de manera amable y desinteresada, sino que es más bien un personaje que se enfoca en el panorama amplio. Siempre está pensando en cómo las acciones de Clark afectarán al mundo, cómo su existencia hará que cuestionemos todo lo que sabemos y en general cómo será percibido por el público. Es una persona que piensa más a futuro y no en los problemas actuales. Es por eso que en un momento duda de si Clark debió salvar el autobús y es por eso que da su vida para proteger el secreto de Clark. Jor-El, por otro lado, regularmente es un personaje mucho más pragmático que entrena a su hijo de manera brusca y en ocasiones hasta violenta, pero aquí es presentado como un padre que quiere que su hijo sea un símbolo de esperanza para una cultura que no es la suya, un puente entre dos culturas a quien podamos seguir hasta el sol. Entonces, si te fijas, parece que los papeles se invierten. De hecho, incluso Jor-El se siente como un padre más cariñoso que Jonathan. No que este Jonathan no quiera a Clark, sino que se siente un poco más distante en sus emociones, a diferencia del Packent tradicional que todavía le envuelve los regalos de Navidad con una cubierta de plomo para que Clark no sepa qué es. Querrás decir Papá Noel. Oh, por supuesto. De igual forma, Jonathan sí es presentado como una buena persona que es capaz de dar su vida por ayudar a los demás, pero al mismo tiempo me da la impresión que lo hace porque siente que es su responsabilidad moral. Lo siento más como una carga en el personaje. Esto hace que la transformación de Clark en Superman comience verdaderamente hasta que conoce a Jor-El, ya que él es quien le habla acerca de ayudar a la humanidad y ser un símbolo de la esperanza. Es Jor-El quien le dice que uno de los pilares de la casa de él es el hecho de reconocer que cada ser vivo tiene el potencial de hacer el bien. Como dije, hay algunas de estas cosas que me gustan, otras que no mucho, días y días. Una cosa que me encanta es que esta transformación comienza con una de mis escenas favoritas de todos los tiempos, el primer vuelo de Superman. Y es que estamos muy acostumbrados a ver a superhéroes volar, pero en esta escena te lo
presentan como la cosa más maravillosa del mundo, como si se tratara de alguien intentando dar todo de sí, alguien intentando llegar más allá de lo que jamás se haya llegado. Ver esta escena en el cine por primera vez definitivamente fue una experiencia hermosa. Después de esta escena ya vemos un cambio en Clark, ya que en este universo él no parece haber confiado en alguien más que en sus padres. Es decir, no parece que tenga una relación cercana con personajes como Pete Ross o Lana Lang, personajes que fueron canónicamente muy importantes en la crianza de Clark. Entonces la película nos presenta que Clark siempre ha sido una buena persona que siente un sentido de responsabilidad hacia los humanos, muy similar a Jonathan Kent, pero no confía en nosotros. Esto cambia tras su encuentro con Jor-El, y ahí es cuando primero decide confiar en Lois Lane y después en el resto del mundo cuando se entrega a sí mismo a los humanos tras la amenaza de Zod. Y como dice él, entregarse a los humanos no es lo mismo que entregarse a Zod. Cuando esto sucede, Superman poco a poco comienza a ganarse a las personas a su alrededor, tal y como el Superman que conocemos en los cómics. En un principio vemos que las fuerzas militares lo atacan junto a los demás kryptonianos, pero poco a poco aprenden a ver al Hombre de Acero como su aliado. Y este punto me gusta mucho porque me queda claro que la humanidad no va a confiar de la nada en una persona que no conocemos, que no es de nuestro mundo y que no podemos controlar. Sin embargo, poco a poco se comienza a formar una relación en la que Superman confía en los humanos y nosotros en cambio confiamos en él. Y esto sí es muy Superman. Para serte sincero, nunca he sido fan del trabajo actoral de Cavill fuera de Superman, pero en este papel creo que lo hace increíblemente bien porque sí se ve como un tipo perfecto que viene de otro mundo y tiene esa mirada de Superman. La Lois Lane de Amy Adams creo que nunca me ha convencido del todo. Siempre sentí que le faltaba actitud, es decir, lo intenta, pero para mí no lo logra. Además, hoy en día ya tenemos versiones que considero que son mucho mejores de Lois, como la de la serie Superman and Lois, en donde vemos una versión más madura de este personaje, o la de My Adventures with Superman, la cual tiene toda la chispa del personaje original de los cómics, pero en una versión un poco más joven e inmadura. Finalmente tenemos que hablar de un gran villano, el General Zod. Pero antes de ir a esa parte te voy a decir cómo es que te puedes ganar uno de los 3 pases dobles que tengo para el fan event que se llevará a cabo este 4 de diciembre en la Ciudad de México, en donde estará presente el mismísimo maestro del slow motion, filtros saturados y referencias mitológicas, Zack Snyder. Lo único que tienes que hacer es crear un video corto, máximo de 1 minuto, con estilo de Zack Snyder. Puede ser cualquier cosa, desde una comida en cámara lenta con referencias bíblicas hasta un diálogo con filtros saturados que hable del dilema del mal. No es necesario que esté súper producido, puedes hacerlo con tu celular. Lo importante es que se note que conoces al director y tu creatividad. Cuando tengas listo el video, súbelo a TikTok o a Instagram de manera pública, etiquetándome a mí, a Netflix Latinoamérica, y usa este hashtag. Tienes hasta el 24 de noviembre a cualquier hora para subir el video. Sí, yo sé que ya tienes poco tiempo, por eso me apuré para sacar este video, pero sé que si de verdad eres un fan de Zack Snyder, pondrás manos a la obra y lo tendrás a tiempo. Si eres uno de los ganadores, yo me voy a comunicar personalmente contigo para que ese día nos veamos antes del evento. Vayamos a algún lugar, platiquemos de Zack Snyder, de Superman, de referencias mitológicas y después nos vayamos juntos al fan event. Así que mucha suerte y espero verte por allá el 4 de diciembre. Ahora sí, sigamos con el tema. Yo existo solo para proteger a Krypton. Y cada acción que tomo, sin importar qué tan violenta o qué tan cruel, es por el bienestar de mi civilización. Ese diálogo hace que el General Zod sea uno de los mejores villanos del cine de superhéroes. En esta versión, Zod realiza acciones malvadas porque cree que a largo plazo resultarán en lo mejor para la raza kryptoniana, lo cual lo aleja de su contraparte del cómic, quien a menudo se interesa más por el poder. Esto ya nos habla de un villano ideológico, mi tipo favorito de villanos. En este afán de querer lo mejor para los kryptonianos, coquetea bastante con ideas fascistas, ya que pretende eliminar a ciertos linajes de Krypton y mejorar otros, regresando así a una época de gloria. Entonces no solo es un villano interesante por sus motivaciones, sino que a través de él se nos presenta un panorama social y político de Krypton. Pero eso no es lo mejor. Si bien Zod sigue este cliché del antagonista que tiene los mismos poderes que el protagonista, solo que en versión malvada, su historia complementa perfectamente la de Kal-El. Este detalle se explica al principio de la cinta, pero aquí te lo recuerdo. Cada kryptoniano nace del Códex con una función específica para su gente, ya sea guerrero, líder, etc. Zod en este caso fue creado genéticamente para proteger a Krypton. Por otro lado, Kal-El fue el primer parto natural en siglos, el primer kryptoniano en mucho tiempo en tener la libertad de elegir su propio camino. ¿Y qué es lo que decide? Luchar por salvar a un mundo que no es el suyo. De esta manera, Zod representa el pasado obsoleto y egoísta de Krypton, aquel que no deja a su población elegir, mientras que Kal-El representa las mejores virtudes de dos mundos.
No solo eso, sino que a través de Zod las cosas se complican para que el mundo acepte a Superman, ya que es un villano que despierta la xenofobia de manera natural en la población. Es decir, si un kryptoniano nos está atacando de esta manera, ¿podemos confiar en alguien más de la misma raza? Además de esto, cuando Zod pierde la esperanza de resucitar a Krypton y por primera vez es libre de elegir su propio camino, elige el camino de la venganza, lo cual ciertamente nos habla de un villano y alguien muy diferente a Superman. Esta narrativa que existe entre estos dos personajes me encanta, pero me hubiera gustado que quedara un poco más claro, más al frente, porque siento que pocas personas hablan de eso, quizás no se notó mucho o se perdió entre toda esta destrucción de Metrópolis. De igual forma, me hubiera gustado ver a Superman un poco más preocupado por la destrucción de Smallville y Metrópolis, y es que aunque no hubiera podido hacer nada, me hubieran gustado algunas escenas de él preocupándose más por lo que ocurre a su alrededor. Creo que son detalles que se hubieran visto más Superman, lo cual hubiera ayudado a que más gente estuviera de acuerdo con la película. Finalmente, no sé si la muerte de Zod en manos de Superman era realmente necesaria, o sea, en el contexto en el que lo pusieron, en donde estaba a punto de cortar a la mitad a una familia, sí, creo que Superman no tenía muchas opciones. Pero a lo que voy es que cada escritor elige el contexto y la historia que le presenta a su personaje. Entonces tal vez un final en el que logran contener de alguna manera al general Zod hubiera estado bien y hubiera sido más amigable para las audiencias. Sobre todo porque además lo medio reviven en la siguiente cinta. Entiendo el punto que Snyder quería hacer con su versión de Superman y presentarnos un héroe que no siempre puede salvar a todos sin tomar una vida humana, pero creo que este cambio hubiera apelado a una audiencia mayor y nos hubiera evitado muchos debates. Con todo y todo, esta película sigue siendo una de mis favoritas del cine de superhéroes. Entiendo lo que muchos dicen, que este no es el verdadero Superman, porque sí, realmente esta película nos habla de un personaje que está en camino a convertirse en el ícono de la esperanza que todos conocemos, el Superman, solo que en varios puntos de la cinta aún no está ahí. Pero a mí como fan del personaje verdaderamente me encantó este concepto cuando salió hace 10 años. Y es que era la primera vez que veíamos a Superman formarse de esta manera, convirtiéndose paso a paso en lo que está destinado a ser. Ya habíamos visto a una versión perfecta a través de la película clásica de Christopher Reeve. Tan solo 7 años antes habíamos visto otra versión muy clásica a través del Superman de Brandon Routh. Y fue mucho antes de que todos estos Supermanes malvados o edgy se popularizaran a través de personajes como Homelander, Omni-Man o el Superman de Injustice. Aún así, creo que la película tuvo un mal timing, ya que en esa época la mayoría de las películas de superhéroes nos presentaban historias optimistas en donde una nueva generación de audiencias conocía a los personajes. Así que en Superman más oscuro no sentó bien con una gran parte del público. ¿Funcionaría una película así hoy en día? De verdad no lo sé. Creo que toda esta moda de los Supermanes malvados o edgy han hecho que echemos de menos a una versión más clásica de Superman, y es por eso que series como Superman and Lois o My Adventures with Superman resultan tan refrescantes. Supongo que tendremos que esperar a ver qué hace James Gunn con Superman en el 2025 para conocer realmente la respuesta. Mientras tanto, yo me sigo quedando con esta película que sin duda es una de mis favoritas del cine de superhéroes de todos los tiempos. Recuerda que tienes pocos días para inscribirte al concurso y que me acompañes a conocer a Zack Snyder, así que pon en marcha esa creatividad y espero verte el 4 de diciembre en la Ciudad de México. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.